hasta que somos que vamos a empezar ya el evento. Adelante, sigamos adelante, vamos a presentar. Mira, por esta vaina aquí disfrazado de abogado. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, pues, lo que nos congrega en estos momentos acá, ahora, es la publicación de estos dos nuevos libros que se publican en el marco del Grupo de Investigación Constitucionalismo Comparado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que es un grupo de investigación que lleva ya 7 años, me parece, en categoría A1 en el Ministerio de Ciencias. Sí, en esta categoría, a partir de 200, son 10 años. O sea, son 10 años. Y pues A1 es la mejor categoría posible desde el punto de vista administrativo en el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Ese dato por sí mismo sería realmente irrelevante si no es por el hecho de que el grupo de investigación efectivamente investiga y publica. Nosotros agradecemos mucho y formalmente al doctor Gustavo Ibáñez Carreño, que está por acá, no sé si está aquí el doctor Gustavo, de pronto se nos fue, porque es quien se ha hecho cargo, se ha encargado de darle la publicidad necesaria a los libros, de publicarnos a nosotros, ha confiado mucho en nuestro trabajo. Y en esta oportunidad pues se han publicado, valga la redundancia, 2 textos académicos. Uno es Historia y Teoría Constitucional, del profesor Bert Marquardt. Él ya tiene 2 tomos de este libro y son otros 2 tomos entre los 250 publicaciones que ya tiene el profesor Marquardt. Y el otro texto es Excepción y Emergencia, el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia. Estos 2 textos pues son recientes. El texto del profesor Marquardt, Historia y Teoría Constitucional, es la culminación de muchos años de trabajo. Bueno, no culminación porque continúa trabajando, pero digamos es una fase bastante elevada, tardía de su trabajo y su investigación alrededor de la historia constitucional. Y es muy interesante porque el profesor Marquardt, desde publicaciones anteriores como la historia universal del Estado, la historia mundial del Estado, la teoría integral del Estado, y ahora con los 2 tomos de la historia y teoría constitucional, ha desarrollado una serie de categorías analíticas, un marco teórico bastante sólido que permite comprender las dinámicas políticas a partir de las dinámicas políticas durante el antiguo régimen y después de las revoluciones ilustradas que van a darse a partir de 1776 en adelante. El marco teórico que él utiliza, yo digo que es dual porque se sustenta alrededor de la idea de la gran transformación, pero la gran transformación dentro de un concepto un poco más amplio que fue desarrollado en el siglo XIX, del que hablaron Marx y Engels inclusive, que es el del metabolismo social. El metabolismo social básicamente lo que hace es explicar cómo y de dónde surge la energía que requiere la comunidad políticamente organizada para renovar sus condiciones de existencia. Este libro de Historia y Teoría Constitucional, si me permiten voy a tomar un poco, tiene varias cualidades, tiene varias características que justifican su compra y su lectura desde luego. Creo yo que además de lo que he mencionado relacionado con, de todas formas, además de lo que he mencionado en relación con el marco teórico utilizado por el maestro Bert Marquardt, es interesante porque está repleto de imágenes adecuadamente contextualizadas que ayudan a explicar de forma natural, en un relato bastante bien escrito, las dinámicas políticas que se van a dar en esos entornos culturales del antiguo régimen, no solamente en Europa y en Hispanoamérica y en América, sino en prácticamente todo el mundo. Esa es una de las grandes cualidades que tiene el texto del profesor Marquardt, es comparativo. Y además tiene una propia metodología de análisis comparado tanto del Estado como del derecho y desde luego de las relaciones políticas. En última instancia, el propósito de este libro es explicar el por qué existen fenómenos políticos tales como el control al poder político, las instancias de control al poder político, por qué es necesario el control al poder político y además por qué existen garantías o derechos, cuáles son las particularidades de esos derechos, en qué momentos históricos surgen y siempre bajo esos marcos teóricos que podríamos decir, insisto, son fundamentales porque son además bastante originales en el profesor Bert Marquardt. Yo podría decir con absoluta certeza que no hay otro autor en Colombia que parta de marcos teóricos tan sólidos como el profesor Marquardt en toda su literatura, en toda su obra, bastante vasta, insisto. Por otra parte está el otro libro, el más pequeño desde luego, que es de mi autoría,
se llama Excepción y Emergencia, el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia. Este es un libro que surge, o es la culminación, si quiere, la continuación, podríamos decir también natural, de un artículo que se publicó en el año 2020, ¿no? En el 2020, en el contexto de la pandemia. Pero básicamente lo que pasó es que nos metieron a la cárcel a todas y a todos, ¿no? Finalmente estuvimos como consecuencia de la COVID, estuvimos confinados en nuestras casas. Eso afectó el comercio, eso afectó la locomoción, afectó el deporte, afectó una serie de circunstancias que hacían parte de nuestro mundo de la vida, nuestra cotidianidad. Y eso se hizo a través de un mecanismo excepcional que, combinado con técnicas de orden público, se manifestó a través de un estado de excepción, uno de los 3 estados de excepción que existen en la Constitución Política de 1991, que es el estado de emergencia económica, social y ecológica. Básicamente, ¿en qué consiste? En que el presidente de la República puede legislar temporalmente, puede además derogar leyes que sean contrarias a los decretos legislativos que resulten consecuencia del estado de excepción. Es decir, básicamente el presidente de la República está fungiendo como legislador extraordinario. De todos los 3 estados de excepción previstos en 1991 en la Carta Política, el estado de emergencia es el menos investigado y además el más poderoso, el que implica más poderes para el presidente de la República, porque a diferencia del estado de conmoción interna, que apenas implica la suspensión de leyes contrarias, el estado de emergencia implica la derogatoria de leyes contrarias a la emergencia. Vamos a hacer simplemente un análisis cuantitativo. Entre 1984 y 1991, 7 años de estado de sitio, los últimos 7 años de la declaratoria de estado de sitio antes de 1991. Y va a ser consecuencia de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, Pablo Escobar. Matan al señor Rodrigo Lara Bonilla y el presidente de la República inmediatamente declara el estado de conmoción interna, pero también concomitantemente, o casi concomitantemente, un año después más bien, va a terminar declarando el estado de emergencia porque van a suceder 2 cosas bastante graves en el país. La primera es la erupción del Nevado del Ruiz. Está ese tema bastante candente hoy día. Y el segundo asunto es pues, la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del M-19, pues desde luego el Ejército Nacional. Desde 1984 hasta 1991, los diferentes presidentes de la República profirieron alrededor de 237 decretos legislativos, decretos en los que el presidente actúa como legislador. Eso es una cifra bastante alarmante. Pero si nos ponemos a mirar lo que pasó el año antepasado, bueno, realmente el año 2020, el año 2020, vamos a encontrar que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, va a expedir en apenas 4 meses, no 7 años, no un año, en 4 meses, va a expedir concretamente 116 decretos legislativos. 116 decretos legislativos, sin contar aquellos que son los que nos guardaron en nuestras casas, muchas veces y casi siempre en contra de nuestra voluntad. Este libro básicamente lo que hace es explicar la historia de ese fenómeno desde 1968 hasta el año 2020, con algunas reminiscencias de la Corte Constitucional en el año 2021. Todos los decretos del presidente de la República emitidos en función de estado de emergencia son controlados automáticamente por la Corte Constitucional. Este libro analiza las sentencias de la Corte Constitucional y también ciertas intervenciones del Consejo de Estado frente al estado de emergencia. Y la conclusión, básicamente, es que la Corte Constitucional, con todo el respeto que merecen los magistrados y las magistradas, no realizaron un control genuino de la constitucionalidad de muchos de esos decretos. Muchos de esos decretos se habrían repetido, se expidieron más de 2 veces. Muchos de esos decretos terminaron siendo además expedidos ya no en virtud de una sorpresa, que es el requisito sine qua non para que funcione el estado de emergencia, sino como la prolongación de un estado de emergencia previo, y la Corte Constitucional decía antes que eso era inconstitucional. Pues ahora resulta que la Corte no tuvo en cuenta eso y básicamente avaló alrededor del 80% de los decretos. Entonces es básicamente un relato de la deriva autocrática de Colombia, en particular con ciertos visos comparados en América Latina durante la pandemia. Yo no sé si el público quiere decir algo adicional. Bueno, yo no sé si tengo una voz tan dura como la vid, eventualmente no me micrófono tan bueno, pero lo que puedo eventualmente completar es, la vid es en el mapa del grupo,
constitucionalismo comparado, uno de los autores más activos desde el 2010, 2011 más o menos, y él tiene vamos a decir, dos enfoques de investigación principales. Por una parte, historia constitucional, por la otra parte, análisis con enfoque crítico de los desarrollos constitucionales del presente, incluyendo lo que podemos llamar anticonstitucionalismo, es decir, la negación de los valores del constitucionalismo moderno. Y claro, este libro